onda, chavos? ¿Cómo están? La humanidad tiene mucho que ofrecer como especie, aunque no siempre, pero una cosa que es increíble es nuestra capacidad para contar historias. Desde que ha habido fogatas en las que nos podamos juntar durante la noche, hemos inventado los mitos y leyendas más asombrosos y extravagantes para explicar el mundo que nos rodea. Y a veces, la verdad que estamos tratando de explicar es más aterradora y desgarradora que las historias que soñamos. Así que veamos 5 mitos y leyendas basados en verdades aterradoras. Número 1. Las leyendas de los vampiros se inspiraron en los brotes de tuberculosis. Antes de que los vampiros se convirtieran en las figuras brillantes del panorama de la cultura pop actual, eran material para pesadillas, no de fantasías adolescentes. Y el mundo ha tenido algunos pánicos vampíricos muy reales. En el siglo XIX, esos pánicos comenzaron cuando familias enteras fueron víctimas de una misteriosa enfermedad debilitante. Se describió a los enfermos con una tez pálida, sudorosos y tos con sangre, actuando como si la vida se les estuviera agotando lentamente. Al día de hoy sabemos que era tuberculosis, pero en ese momento la gente creía que criaturas sobrenaturales se estaban alimentando de sus seres queridos. Los habitantes de la ciudad que afirmaban que sus seres queridos fallecidos regresaban de la tumba para alimentarse de los vivos, comenzaron a desenterrar y profanar los restos familiares para detener a estos llamados vampiros. Los historiadores han recopilado informes de periódicos que confirman que estas trágicas exhumaciones ocurrieron en Woodstock, Vermont en 1830, en Jewett City en Connecticut en 1845 y en Rhode Island en 1892. Todo durante casos de brotes de tuberculosis. El caso más famoso fue el de la familia Brown de Exeter, en Rhode Island. Los Brown enterraron a su madre primero, luego a una hermana, y pasaron casi 10 años antes de que Mercy Lena Brown mostrara síntomas de tuberculosis, y mientras ella estaba muriendo, su hermano de repente se puso más enfermo. Después de su muerte, los vecinos convencieron al patriarca de Brown de desenterrar a sus parientes en caso de que uno regresara para alimentarse de los residentes vivos de la aldea. Si bien los cuerpos de la hermana y la madre estaban deteriorados, el cuerpo de Lena aún se conservaba en relativo buen estado. Le quitaron el corazón y el hígado y los quemaron y le dieron de comer el resultado a su hermano para salvarlo. Spoilers, no funcionó. Número 2. El lago esqueleto de la India. Hay una canción en las tradiciones del Himalaya que cuenta la historia de un grupo de forasteros que subieron a una montaña y al hacerlo profanaron un santuario divino. La diosa de la montaña estaba tan enojada que arrojó granizo sobre los viajeros y los mató a todos. Al parecer todo queda como una simple historia. Pero en 1942, los soldados británicos tropezaron con más de 200 esqueletos humanos en lo alto del Himalaya. No fue hasta unos 60 años después de que se echó un vistazo más de cerca y se descubrió que los cuerpos eran los restos de los peregrinos originales, cuyas muertes prematuras habían inspirado la trágica historia. El verano de 1942 fue particularmente cálido y cuando el hielo del lago Ropkund de la India se derritió más de lo habitual, reveló los esqueletos que habían sido sepultados en el hielo. Las tropas británicas asumieron primero que los restos tenían alguna conexión con la Segunda Guerra Mundial, pero cuando determinaron que eran demasiado viejos, siguieron adelante. Después de todo, estaban sucediendo cosas más importantes. Así que no fue hasta 2004 que los científicos determinaron que los restos se remontan alrededor del 850 después de Cristo. También determinaron que el grupo murió por los golpes que recibieron desde arriba, y que la única explicación probable era que habían sido atrapados y asesinados por una extraña tormenta de granizo, que luego fue recordada siglos después en una historia tradicional. Número 3. Charlie sin rostro. Los padres que viven en el oeste de Pensilvania les cuentan a sus hijos sobre una figura aterradora. Cualquiera que haya pasado el toque de queda y no haga nada bueno, es probable que se encuentre con el hombre verde. Un hombre monstruosamente desfigurado que deambula por los caminos rurales después del anochecer. Vivía en un túnel de ferrocarril abandonado y podía inutilizar coches con solo tocarlos. Una maldición que tenía que ver con el terrible accidente que lo había desfigurado. Suena como una leyenda urbana estándar, excepto por un detalle desgarrador que fue rastreado tiempo después. A pesar de no tener superpoderes para detener automóviles, el hombre verde era real.
Su nombre era Raymond Robinson, pero los lugareños lo conocían como Charlie No Face. Robinson era solo un niño en 1918 y estaba subiendo a un puente de tren cuando tocó una línea eléctrica, lo cual lo dejó parcialmente ciego. Además de perder la mayor parte de su rostro y un brazo, las personas son, por supuesto, unos idiotas y lo convirtieron en el objetivo de todo tipo de bromas crueles. Sin embargo, podía caminar de noche sin ser acosado, así que eso fue lo que hizo. La verdad se convirtió en leyenda y cuando murió en 1985 había todo tipo de historias que venían con pruebas fotográficas y quienes se habían detenido a charlar con él descubrieron que era un tipo bastante agradable que estaba feliz de posar para una foto. A menudo a cambio de una cerveza o dos, mientras charlaba con quienes se tomaban el tiempo para conocerlo. Número 4. El flautista de Hamelin. ¿Has escuchado la historia del flautista de Hamelin? Él es el que aparece en una ciudad alemana y los libera de su problema de ratas. Pero cuando se niegan a pagar por sus servicios, el sujeto toca otra melodía y se lleva a todos los niños del pueblo como castigo. Es cosa de cuentos de hadas, claro, pero varios investigadores dicen que hay evidencia histórica extraña que sugiere que podría haberse basado en un evento real. Simplemente no están seguros de cuál podría haber sido ese evento exactamente. La BBC dice que hay relatos de testigos presenciales escritos en la década de 1280 que hablan de un flautista que se llevó a los niños de la ciudad. La historia real del flautista, tal como la conocemos, también se contó por primera vez y la historia tiene una fecha real, el 26 de junio de 1284. Esto es inquietantemente específico y la posibilidad de que algo muy real sucediera en esa fecha está respaldado por la crónica de la ciudad de Hamelin, que contiene una entrada el 26 de junio de 1384 que simplemente dice: han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos. También hay una inscripción conmemorativa en la puerta de la ciudad construida en 1556. Pero entonces, ¿qué pasó? Claramente algo sucedió ese día, y una teoría sugiere que los niños de la ciudad murieron en un ahogamiento masivo o un deslizamiento de tierra, mientras que otros historiadores piensan que una plaga u otra enfermedad podría haber arrasado y matado a los más vulnerables de la ciudad. Otra teoría más dice que los niños fueron reclutados, forzados al servicio militar, vendidos como esclavos o forzados a emigrar y establecerse en nuevas tierras. Pero cualquiera que haya sido la razón, la gente del pueblo no se ha olvidado de sus hijos, y gracias a la famosa historia, tampoco lo hará el resto del mundo. Número 5. El oráculo de Delfos. Desde al menos el 1400 a.C., peregrinos de toda Europa viajaron a Delfos para preguntarle a la Pitia, un título dado a la sacerdotisa divina de Delfos, sus preguntas más importantes. La leyenda dice que ella era la voz de Apolo y que sus profecías provenían del dios mismo. Es imposible saber cuántas decisiones se basaron en sus respuestas crípticas, pero sí sabemos que los líderes de Grecia y Roma fueron ahí para consultar con ella diferentes asuntos, creyendo que el dios Apolo les ayudaría, hasta que todo fue ilegalizado por una Roma recién convertida al cristianismo en el año 392. Según National Geographic, fue Plutarco quien sugirió por primera vez que las visiones de Pitia provenían de los vapores que estaba inhalando. La teoría fue descartada principalmente en la década de 1920 debido a una investigación francesa, pero a finales de la década de 1990, los geólogos descubrieron que Delfos se encuentra directamente en la intersección entre dos fallas. Los terremotos ocurren aproximadamente cada siglo y es suficiente para sacudir los gases sueltos que se filtran a través de la piedra caliza porosa. Y uno de esos gases es el etileno, que tiene un efecto alucinógeno. El descubrimiento pareció confirmar que, si bien Pitia no estaba canalizando exactamente a Apolo, estaba obteniendo visiones reales. Desafortunadamente para las mujeres que desempeñaban el papel de Pitia, estaban confinadas en una pequeña cámara y la acumulación de gases era ocasionalmente mortal, dado lo que sabemos sobre la mitología griega. Esto en realidad suena precisamente como al tipo de cosas que a los dioses griegos les encantaría. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.